Bienvenidos a su canal favorito donde analizamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados de la televisión superíndice 3N otomana. Yo soy, y estoy aquí, lista para sumergirnos juntos en un mundo de pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto mucho drama. Hoy tenemos un tema que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para un torbellino de emociones porque vamos a hablar de traiciones, nuevos amores y corazones rotos, todo ambientado en la romántica Venecia. ¿Han escuchado bien? Rumores, chismes e incluso algunas imágenes apuntan a que ande esto, eclipsando a Kerem con un nuevo romance y el drama, como se imaginaron de esto, al rojo vivo. Antes de que sigamos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos y análisis profundos de sus series turcas favoritas. Do copyright llenos un me gusta si les gusta el tema de hoy, y por supuesto comenten al final qué copyright opinan de todo este escándalo. Queremos saber sus teorías. Ahora vamos al grano. Para entender mejor este drama veneciano, vamos a explorar algunas series turcas donde la traición superíndice 3N y los nuevos comienzos amorosos son el pan de cada día. Agarren sus palomitas que esto se pone bueno. Comenzaremos con una serie que, si bien no estuvo ambientada en Venecia, tiene una trama tan intensa y llena de giros inesperados que la hace perfecta para entender la dinámica de este tipo de relaciones. Medcezir. Medcezir es un drama juvenil con toques de romance y por supuesto mucho drama familiar. Los actores principales son Atay Ulusoy, Serin Sarkaya, Barfalay y Mine Tugay. La serie cuenta la historia de Yaman, un chico de barrio con un pasado difícil que, gracias a la ayuda de un abogado, Selim Serez, tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Altınköy, un barrio de clase alta en Estambul. Ayu conoce a Mira, una chica rica y problemática que está comprometida con un chico que no la valora. Obviamente la atracción superíndice 3N entre Yaman y Mira es instantánea, y su relación superíndice 3N se convierte en el centro de la serie. ¿Por qué copyright Medcezir es relevante para este tema? Porque la serie explora la complejidad de las relaciones amorosas, especialmente cuando hay diferencias sociales y un pasado complicado de por medio. Mira al principio está comprometida y Yaman lucha contra sus sentimientos para no lastimarla. Sin embargo, el destino tiene otros planes. La serie muestra CEU superíndice 3mo la infidelidad, los secretos y las mentiras pueden destruir una relación superíndice 3N, y CEU superíndice 3mo, a pesar del dolor, siempre hay una posibilidad de encontrar un nuevo amor. Además, la química entre Atay Ulusoy y Serin Sarkaya era tan palpable que su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla. Eso siempre le aún más menos a de un toque extra de drama a la ecuación superíndice 3N. Pero profundicemos un poco más en la dinámica de Medcezir. La serie no solo se enfoca en la infidelidad, fa más menos sica, por asa más menos decirlo. También copyright explora la infidelidad emocional, esa que se produce cuando uno de los miembros de la pareja establece una conexión superíndice 3N íntima con otra persona, compartiendo secretos y sentimientos que deberá más menos han ser exclusivos de la relación superíndice 3N principal. En el caso de Mira, su relación superíndice 3N con Orkun careca más menos a de esa profundidad emocional. Con diéresis por mil él era un chico superficial y egoku copyright trico que no la entenda más menos a ni la valoraba. En cambio, Yaman le ofrece más menos a comprensión superíndice 3N, apoyo y una conexión superíndice 3N genuina. Esta carencia emocional en su relación superíndice 3N original es lo que la hace vulnerable a caer en los brazos de Yaman, creando una situación superíndice 3N de infidelidad que va ese ayud de un simple engau más menos o. Además Medcezir nos muestra CEU superíndice 3mo el perdu superíndice 3N puede ser un proceso largo y difa más menos til. Después copyright ese de que Mira y Yaman comienzan su relación superíndice 3N, deben enfrentar el juicio de la sociedad, los resentimientos de Orkun y las inseguridades propias. La serie explora las consecuencias de la infidelidad en todos los involucrados, y nos hace reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la comunicación superíndice 3N en una relación superíndice 3N. ¿Es posible reconstruir la confianza después copyright ese de una traición superíndice 3N? Medcezir nos plantea esta pregunta y nos muestra que la respuesta no siempre es fácil.
Un dato interesante es que Medcezir es una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace aún muy adictiva. La adaptación superíndice 3N turca se enfoca muy en los valores familiares y en las tradiciones culturales, lo que la hace muy cercana al público turco. Además, la serie cuenta con una banda sonora espectacular que incluye canciones de artistas turcos muy populares, lo que aún más menos de un toque extra de autenticidad. Ahora, cambiemos de escenario y vayamos a una serie donde la ambición superíndice 3N y la traición superíndice 3N son las principales protagonistas. Yasak Elma Yasak Elma es un drama con toques de comedia que se centra en la vida de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, que viven en Estambul y tienen objetivos muy diferentes. Yildiz es una chica ambiciosa que sueña más menos a con casarse con un hombre rico para ascender socialmente. Zeynep, por otro lado, es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero. Sus vidas cambian cuando Yildiz recibe una oferta de Ende Argun, una mujer rica y poderosa que quiere que la ayude a deshacerse de su marido, Alit Argun. Zeynep, por su parte, comienza a trabajar en una empresa donde conoce a Ali Tasdemir, un hombre rico y arrogante que se siente atraído por ella. Los actores principales son Edais Sebbalsam, Talat Bulut, Onur Tuna y Sebdar Hinzi. Yasak Elma encaja en nuestro tema porque la serie es llena de traiciones, engau más menos y matrimonios por conveniencia. Los personajes constantemente cambiando de bando y buscando su propio beneficio, sin importar a que copyright tengan que pisotear en el camino. Los romances son efímeros y muchas veces basados en intereses econu superíndice 3 micos. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mola ambiciu superíndice 3N puede llevar a la gente a cometer actos terribles, y CEU superíndice 3 mola búsqueda del amor verdadero puede ser una tarea difícil en un mundo lleno de hipocresía. Pero la traición superíndice 3N en Yasak Elma no se limita solo a las relaciones amorosas. También copyright vemos traiciones entre familiares, amigos y socios de negocios. Ende Argun, por ejemplo, es una maestra en el arte de la manipulación superíndice 3N y la traición superíndice 3N. Ella no duda en usar a las personas a su alrededor para conseguir sus objetivos, sin importar el daño más menos o que pueda causar. Yildiz al principio también copyright se deja llevar por la ambición superíndice 3N y acepta la oferta de Ende, traicionando sus propios valores y principios. La serie también copyright explora el tema del karma. Aquellos que traicionan y engau más menos terminan pagando las consecuencias de sus actos, aunque a veces tarden en llegar. La vida de los personajes en Yasak Elma es una montaña más menos rusa de emociones, llena de altibajos y giros inesperados. Y es precisamente esta imprevisibilidad lo que la hace tan adictiva. Un dato curioso de Yasak Elma es que ha tenido varios cambios en el elenco a lo largo de las temporadas, pero a pesar de eso, ha logrado mantener su popularidad gracias a sus giros inesperados y a la química entre los actores. La serie ha sabido reinventarse a más menos misma y adaptarse a los gustos del público, lo que la ha convertido en una de las series turcas muy exitosas de los últimos aún más menos os. Sigamos con una serie que nos lleva a los paisajes múgicos de Capadocia y nos sumerge en un romance imposible, Erkay, Erkay es un drama romántico que cuenta la historia de Reyyan y Miran. Reyyan es la nieta de una de las familias muy poderosas de Mardin, los Adolú. Miran, por su parte, llega a la ciudad con un plan de venganza contra esa misma familia. Se casa con Reyyan para cumplir su venganza, pero con el tiempo se enamora perdidamente de ella. Los actores principales son Ebru Şahin y Aknan Zu. La relevancia de Erkay en nuestro tema radica en la traición superíndice 3N inicial de Miran hacia Reyyan. Con diéresis por 1000 él se casa con ella con un motivo oculto, lo cual es una traición superíndice 3N en sa más menos misma. A medida que avanza la serie, Miran se arrepiente de sus acciones y trata de ganarse el perdu superíndice 3N de Reyyan, pero la confianza se ha roto. La serie explora el tema del perdu superíndice 3N, la redención superíndice 3N y la posibilidad de encontrar el amor incluso después copyright de una gran traición superíndice 3N. Pero la traición superíndice 3N en Erkay no es solo un acto individual de Miran. Es el resultado de un ciclo de venganza que ha durado aún más menos entre las dos familias. Miran creció superíndice 3 con la idea de que los Adoluaba más menos han asesinado a sus padres, y su abuela lo crió superíndice 3 con el objetivo de vengarse de ellos.
Reyyan, por su parte, es una más menos víctima inocente de este conflicto familiar. Ella no tiene nada que ver con el pasado, pero paga las consecuencias de los actos de sus antepasados. La serie nos muestra Zeus superíndice 3 el odio y el rencor pueden destruir vidas y familias enteras. Miran, cegado por la venganza, no es capaz de ver el Dao más menos o que es tú, causando a Reyyan. Y Reyyan, a pesar de ser una mujer fuerte y decidida, se ve atrapada en un ciclo de violencia y sufrimiento. Un dato interesante de Erkai es que la serie fue filmada en Mardin, una ciudad con una arquitectura y una cultura impresionantes, lo que le da un toque mágico y autocopyrightico a la historia. Además, la química entre Ebrusain y Aknakzu fue tan intensa que los fans o más menos aban con que su romance traspasara la pantalla. La serie también Copyright N ha sido elogiada por su banda sonora, que incluye canciones tradicionales turcas y melodas más menos conmovedoras que realzan las emociones de la historia. Ahora, volvamos a Estambul y hablemos de una serie que ha roto RU Copyright Cords de audiencia y ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, Senú con diéresis al capm Senú con diéresis al capm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat. Eda es una joven florista que suele más menos a con estudiar en Italia, pero pierde su beca debido a una cancelación superíndice 3N por parte de la empresa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y más menos o conocido como Robot. Para recuperar su beca, Eda hace un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple contrato, se convierte en una relación superíndice 3N llena de amor, celos y malentendidos. Los actores principales son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quizás se pregunten ¿Q copyright tiene que ver Senú con diéresis al capm con la traición superíndice 3N y los nuevos amores? Pues bien, aunque la serie se centra principalmente en el romance entre Eda y Serkan, a lo largo de la historia hay momentos de duda, celos y malentendidos que ponen a prueba su relación superíndice 3N. Además, la serie explora el tema de las segundas oportunidades en el amor. Ambos personajes han tenido relaciones fallidas en el pasado, y encuentran en el otro la posibilidad de volver a amar. Y aquí es donde conectamos con el tema principal de nuestro vídeo. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, tanto asa más menos que su romance traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en una de las parejas queridas de Turbo más menos a. Sin embargo, como todos sabemos, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, y ahora los rumores apuntan a que Hande podrá más menos a estar saliendo con alguien en Venecia. El drama es tu servido. Profundicemos en los rumores sobre Hande. Las redes sociales están en llamas con fotos y vídeos borrosos que supuestamente muestran a Hande en Venecia, muy cerca de un hombre misterioso. Algunos fans juran que es un empresario italiano, mientras que otros creen que es un actor poco conocido. Nadie ha podido confirmar la identidad del hombre, pero las especulaciones no se detienen. Con diéresis por 1000 por supuesto, Kerem Bürsin no ha hecho declaraciones al respecto, pero fuentes cercanas aseguran que estuvo devastado por la noticia. La pareja, que parezca más menos sacada de un cuento de hadas, era un modelo a seguir para muchos fans, y su separación superíndice 3N ha sido un duro golpe para la comunidad turca de telenovelas. Un dato curioso de Senú con diéresis al capm es que la serie fue un fenómeno superíndice 3 mundial, y sus protagonistas se convirtieron en estrellas internacionales. La serie fue vendida a de 80 pa a más menos y traducida a múltiples idiomas. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en embajadores de marcas importantes y fueron invitados a eventos internacionales. La serie también Copyright N tuvo un gran impacto en el turismo turco, ya que muchos fans viajaron a Estambul para visitar los lugares donde se filmó superíndice 3 la serie. Finalmente exploremos una serie que nos muestra una perspectiva diferente sobre las relaciones y los nuevos comienzos, Bir Bakadr, Bir Bakadr es un drama que retrata la vida de un grupo diverso de personas en Estambul que pertenecen a diferentes clases sociales y tienen diferentes creencias religiosas. A través copyright S de sus historias entrelazadas, la serie explora temas como la identidad, la religión superíndice 3N, la clase social y la salud mental. Los actores principales son Öykü Karayel, Fatih Arman, Funda Yiğit, Defne Kayalar y Alikan Yucesoy. ¿Por qué copyright Bir Bakadr es relevante para nuestro tema?
Porque la serie nos muestra que el amor y las relaciones pueden surgir en los lugares mundanos e inesperados, y que no siempre tienen que seguir los patrones tradicionales. La serie desafa más menos a nuestras preconcepciones sobre el amor y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empata más menos a y la comprensión superíndice 3N en las relaciones. Bir Bakadr no se centra en la traición superíndice 3N amorosa como tal, pero más menos explora las traiciones internas, las luchas personales y los prejuicios sociales que pueden impedirnos encontrar la felicidad y el amor. La serie nos muestra CEU superíndice 3mo. La sociedad turca es diversa y compleja, y CEU superíndice 3mo. Cada persona tiene su propia historia y sus propias batallas. Atrabu Copyright S. de las historias de sus personajes, Bir Bakadr, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y la comprensión superíndice 3N en las relaciones humanas. Si bien no se centra en la traición superíndice 3N amorosa como tal, más menos explora la traición superíndice 3N a uno mismo, a las propias creencias, y CEU superíndice 3mo. La búsqueda de la felicidad puede llevarnos por caminos inesperados, a veces incluso a encontrar el amor donde menos lo esperábamos. Un dato interesante de Bir Bakadr es que la serie fue elogiada por su realismo y su capacidad para retratar la complejidad de la sociedad turca. La serie fue escrita y dirigida por Berkun Oya, un reconocido guionista y director turco que se ha caracterizado por su estilo innovador y su capacidad para abordar temas sociales controvertidos. Bir Bakadr fue una copyright sito de Sia Arey más menos tica y recibió superíndice 3 numerosos premios y reconocimientos. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde la traición superíndice 3N y los nuevos amores son el pan de cada día más menos a. Hemos visto ejemplos de CEU superíndice 3mo. La infidelidad, la ambición superíndice 3N, la venganza y los malentendidos pueden poner a prueba las relaciones, y CEU superíndice 3mo, a pesar del dolor, siempre hay una posibilidad de encontrar un nuevo comienzo. Y por supuesto, no podemos olvidar el drama veneciano que ha desatado toda esta conversación superíndice 3N. ¿Serú cierto que Ande ha encontrado el amor en Venecia? ¿CEU superíndice 3mo reaccionaru querem ante esta noticia? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto, nosotros seguiremos más menos, analizando cada detalle y trayu copyright dándoles los chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Ahora es su turno de hablar. ¿Qué copyright opinan de todo este drama? ¿Creen que Ande y Kerem podrán reconciliarse? ¿Le de estas series les ha gustado mucho? ¿Creen que los rumores de Venecia son ciertos? Compartan sus teorías más menos en los comentarios. Du copyright lleno sus comentarios abajo. Y antes de despedirme no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3simos vídeos. Hasta la superíndice 3sima, y que el drama turco los acompañe más menos.